el niño se vuelve el objeto de estimulación sexual de un adulto al momento de un abuso sexual. En cambio, está considerada violación cuando hay penetración forzada, anal, oral o vaginal. Hablemos de abuso sexual. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, a mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Este tema, en definitiva, pone los pelos de punta. La verdad es que a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de esto porque yo misma fui abusada sexualmente cuando era niña y desgraciadamente conozco muchísimas mujeres, niños, hombres que fueron abusados en algún momento de su vida. Vamos a hablar de esto y quiero explicar la gravedad de este asunto. Fíjense que hay muchísimas familias en donde las mamás y los papás no consideran que hubo abuso porque no hubo una penetración, pero tampoco la ley. Imagínense que no consideran abuso sexual los toqueteos, el frotamiento, la excitación o la masturbación en frente de un infante. Hay quienes consideran que los niños son los que provocan a los adultos que abusan de ellos. La realidad es que el agresor no quiere ir a la cárcel, ¿eh? Y entonces busca la manera de abusar sin que se note. Es muy común que no dejen marcas en sus víctimas. Marcas físicas, evidentemente, porque las psicológicas, por supuesto que existen. Muchas veces estos abusadores, son los más amables y los más delicados con la familia y con el niño, por supuesto, porque evidentemente tienen que borrar la posibilidad de ser acusados por el infante, pensando en que el niño se atreva a decir algo en algún momento de su vida. ¿Cómo le hacen para ser tan discretos? Pues con engaños, con amenazas y con miedo, con mucho miedo, con muchas mentiras, muchas manipulaciones. Hay abusadores que les dicen, Es mi manera de quererte. Es mi manera de amarte. una de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son abusados solo en México. Y en el país hay más de 30 millones de niños menores de 13 años. ¿Se imaginan la cantidad? Saquen la calculadora. Es un montón. Para abordar este tema tan delicado, invité a una profesional en atención a abusos en Estados Unidos, una mexicana dedicada a ayudar al prójimo y que nunca duda en tenderte la mano cuando lo necesitas. Mi gran amiga Alma Díaz. Por favor, explícanos qué haces, cómo ayudas a este tipo de víctimas. Hola, hola Emily, qué gusto me da saludarte y muchísimas gracias por invitarme a ser parte de tu podcast, la Academia para Padres. Me presento, mi nombre es Alma Díaz y soy consejera de víctimas de violación en servicios de familia acá en Estados Unidos. Básicamente, mi trabajo o mi servicio entre todos los servicios que provee nuestro centro es acompañar a las víctimas cuando un examen para recolectar evidencia es requerido. Y mi labor es dar apoyo emocional durante el proceso. Tenemos una hotline 24/7 y las víctimas, sus familiares o cualquier persona que tenga alguna pregunta puede llamarnos y nuestra labor también incluye orientar a las víctimas en cualquier pregunta o duda que tengan. También a veces nos toca calmarlas o ayudarlas a procesar ciertas emociones y a orientarlas en cuáles son los pasos a seguir legalmente,
cómo contactar a la policía, y también tenemos una agenda de directorios, de lugares a donde podemos referirlas para recibir ayuda, para encontrar algún albergue, comida y otros servicios de primera necesidad. Muchísimas gracias, Alma. Y es que sí, las personas que sufren de abuso lo cuentan a quien le tienen confianza, y cuando les hablan es porque ya no pueden más con la presión, el dolor y el miedo. Al principio pueden sentirse con la duda de saber si está bien o no porque se siente rico, ¿verdad? Pero mientras pasa el tiempo, se sienten mal porque en realidad no les gusta. Empiezan a sentir miedo, también obviamente se sienten inseguros. Dinos, Alma, ¿qué consideran abuso sexual? Pues abuso sexual o asalto sexual es cualquier tipo de contacto sexual no deseado, y esto puede incluir palabras, acciones o cualquier acto sexual en contra del deseo de una persona y sin su consentimiento. La persona puede usar fuerza, amenazas, manipulación o coerción para cometer un abuso sexual o violencia sexual. Y es que voy a preguntarles a los escuchas cuál es el primer síntoma de abuso sexual infantil. ¿No saben? Es justo ese, la ignorancia. Hagamos visible este problema que tanto nos incomoda, que nos duele hasta las entrañas. Probablemente tus propias experiencias regresan a tu cabeza, pero está bien. Estamos en un lugar seguro y es importante enfrentar. Pues comencemos, Alma. Molestar sexualmente a un menor puede ser definido como cualquier tipo de tocamiento que se ha hecho con la intención de excitación o de alguna gratificación sexual con el niño para complacer los deseos de la persona involucrada. Y es que no hay niño o adolescente que provoque un abuso. Estas actividades, por su propia naturaleza, son impuestos a los chicos porque no tienen manera de dar su consentimiento informado, porque no tienen la madurez ni la edad de conocer de qué se trata. Ni siquiera lo tienen por desarrollo natural de ser humano. Estamos en una academia para padres y es momento de hablar de educación sexual. Este tema se aborda en las escuelas de nuestros hijos de una manera respetuosa, pero como es tema que da vergüenza porque no son temas fáciles de abordar, da mucha pena abordar este tipo de temas. Y las instituciones se limitan en hablar de las partes de la prevención de enfermedades o en los embarazos. Se limita entonces a la información de los anticonceptivos y el uso del condón, y no tocan el respeto, el amor, la responsabilidad, el entregar el corazón, la conexión o el valor personal que se pierde cuando hay abusos, no solo sexuales, pero por una persona ajena a uno mismo. Se les olvida que el mundo entero se mueve alrededor del sexo. Está directamente relacionado con el alcohol y las drogas y la delincuencia. La realidad es que el número de embarazos no deseados no disminuye, ni tampoco la enfermedad sexual, pero la edad promedio del uso de la contracepción es de los 12 años de edad. Creo que tenemos que replantar la educación sexual, ¿verdad? Pareciera que las películas, la publicidad, las canciones, el arte se enfocan solo en el derecho de encontrar la manera de satisfacer tu placer sexual. Algunas de las estadísticas en Estados Unidos es que cerca de una mujer en 5 ha sido violada en algún momento de su vida en los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, de toda la población de Estados Unidos estaríamos hablando de 22 millones de mujeres. Otra de las estadísticas alarmantes es que 1 de 2 mujeres ha experimentado violencia sexual en algún punto de sus vidas, y esto equivale a más de 53 millones de mujeres en los Estados Unidos, y cerca
de 1 en 5 hombres han experimentado violencia sexual en algún punto de su vida en los Estados Unidos.